Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. Buenos días, mis hermanas, bienvenidas a su programa Juntas en la Verdad, a esta serie Mujer a Mujer Discipulado 1 a 1, donde te traigo material de discipulado para que tú puedas acompañar a otras mujeres en tu iglesia local, o si tienes un grupo de estudio con amigas, con vecinas, que tú puedas seguirte capacitando y conociendo estas verdades bíblicas para acompañar y enriquecer la vida espiritual de otras mujeres. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. Incluso siempre en la descripción les dejo el PDF de la clase que vamos a ver, y hoy vamos a ver nuestra lección número 5 llamada El Evangelio. Así que empecemos. Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza, pero el hombre usó la voluntad que le fue dada para un propósito diferente. Desobedeció a Dios, quedando esclavo del pecado y condenado a muerte. Esta caída es la causa de todo el mal que vemos: guerras, asesinatos, pobreza, enfermedad. Nosotros tampoco estamos exentos de pecado. Hemos desobedecido a Dios, por lo tanto estamos condenados a un castigo eterno. ¿Es el hombre un ser sin esperanza? La Biblia nos enseña que hay una buena noticia para la humanidad. La palabra evangelio significa precisamente buena noticia. La buena noticia comienza con el anuncio de que Dios no abandonó al mundo que creó a la perdición eterna, sino que el Padre ha amado a su creación al punto de enviar a su Hijo al mundo para rescatar a los esclavos del pecado. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto nos dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Aunque nuestros actos nos condenan al infierno, el acto de Dios trae salvación a los pecadores, porque Él es un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Dios ve nuestra miseria y se apiada de nosotros, dándonos la posibilidad de ser rescatados del tormento eterno. Este rescate se da a través de una persona. Dice lo que leíamos: dio a su Hijo unigénito. Es decir, si alguien será salvo, lo será únicamente por medio del Hijo unigénito de Dios. No hay otra manera, otra forma de experimentar el amor salvador de Dios. Esto nos lleva a concluir que el Evangelio, la buena noticia de salvación, se trata de una persona, el Hijo de Dios. En cuanto a la persona del Evangelio, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos se describe a sí mismo como un esclavo de Jesucristo y afirma que fue apartado para el Evangelio de Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1. El Evangelio es tan importante para Pablo que se ve como un esclavo cuya tarea es dar a conocer esta buena noticia que trata de una persona. Si vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 3, vamos a leer que ahí dice: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. La buena noticia nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para rescatar a los pecadores. Este nació del linaje de David según la carne. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es la persona que se nos da a conocer en la buena noticia de Dios, lo que implica que Jesús hizo algo para liberar a los pecadores de su condenación eterna. Su persona y obra son lo único que pueden liberarnos de la condena de Dios. Con respecto a su persona, podemos decir que es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Él es presentado como el Verbo eterno, que ha existido desde siempre y es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero vino a la tierra como uno de nosotros, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es el perfecto mediador entre Dios y los hombres, porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si alguien puede reconciliar a la humanidad con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su persona, es el Salvador perfecto. Pero no solo es el Salvador perfecto en cuanto a su persona, sino también en cuanto a su obra. El hombre fue creado para obedecer a Dios, y cuando no lo hace, se convierte en deudor ante Dios, pues no le da lo que le corresponde: gloria y obediencia. Si el hombre decidiera
¿He desobedecido a Dios? ¿De ahora en adelante le obedeceré perfectamente? Eso no borraría su deuda pasada. Desde ese momento se propone hacer lo que debe, pero su deuda sigue ahí. Veamos un par de ejemplos. Si debieras 6 meses de renta y le dices al dueño, sé que te debo, pero de ahora en adelante pagaré puntualmente. ¿Eso borra los meses que debes? Claro que no. Piensa en alguien que ha asesinado a varias personas y que en su juicio le dice al juez, de ahora en adelante no mataré a nadie. ¿Por eso el juez debería dejarlo libre? Entonces, ser obedientes de ahora en adelante no paga nuestra deuda con la justicia. Y lo peor es que cada día seguimos fallando. Necesitamos, por lo tanto, que alguien pague nuestra deuda. ¿Cómo alguien puede pagar nuestra deuda? Primero, esa persona debe ser obediente a Dios en todo, sin cometer pecado. Y ese es nuestro Señor Jesús, que fue semejante a nosotros en todo, pero con una excepción: Él no pecó. Luego, debía ofrecerse a recibir nuestro castigo para saldar nuestra deuda, no la suya. Esto es lo que sucedió en la cruz. El Hijo de Dios recibió el castigo de los pecadores para pagar su deuda. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto lo podemos leer claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Su vida tenía que ser tan valiosa como para contar por millones de pecadores. Esta es la obra de Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. La muerte no podía detener a tan poderoso Salvador. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, quien venció a la muerte y el pecado por medio de la resurrección. Este no era un pecador más muriendo, era el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, trayendo la victoria para su pueblo, para los que creen en Él. Jesús fue humillado, escupido, golpeado y crucificado, siendo el único hombre sin pecado para entregarse en nuestro lugar. Todo esto para que los pecadores no se pierdan, sino que pongan su fe en Él y tengan vida eterna. Dios dio a su Hijo para salvarnos. La forma en que somos salvados de nuestros pecados es, en primer lugar, al dolernos por nuestro pecado, arrepintiéndonos de lo que hemos hecho, reconociendo que estamos condenados. Entonces debemos mirar a Cristo en su vida perfecta, su muerte en la cruz y su poderosa resurrección y entregar nuestra vida a Él. No debemos confiar en lo que somos capaces de hacer, sino en lo que el Hijo de Dios hizo en nuestro lugar. Quienes creen en Él son sellados por el Espíritu Santo, quien transforma su vida de una manera que nunca vuelven a ser los mismos. La salvación es por gracia. La palabra gracia habla de un regalo, un favor inmerecido. El regalo que trae salvación es el Hijo de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Dios Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo, quien siendo Dios se hizo hombre como nosotros, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios y murió en nuestro lugar, llevando el castigo de nuestros pecados, pero resucitó con poder de entre los muertos, iniciando una nueva creación de la que somos parte por la obra del Espíritu Santo, la gracia de Dios y la fe en el Hijo de Dios. Esta es una buena noticia para nosotros, los pecadores condenados por nuestra propia maldad. Y como ya sabes, siempre al final de la lección viene un texto para memorizar. Entonces esta semana vamos a estar memorizando juntas Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, viene la sección de preguntas. Siempre al final vienen 3 preguntitas para que podamos ver cómo está nuestro discípulo, cómo va con su entendimiento de la lección y así podamos ir desarrollando los temas. La primera pregunta dice, ¿cómo conocemos el amor de Dios? Ahí tú puedes guiar la respuesta y hablarle de que conocemos el amor de Dios porque a pesar de nuestra condición de pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, demostrando así su amor al darnos la oportunidad de ser salvados de la condenación eterna.
La segunda pregunta es ¿por qué solo Cristo puede salvar? Y a esto respondemos que solo Cristo puede salvar porque Él es el único que vivió una vida de perfecta obediencia sin pecado, ofreció su vida en la cruz para pagar nuestra deuda con Dios y resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro Dios hombre. Y la última pregunta dice, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz en lugar de los pecadores y resucitó con poder, trayendo salvación y vida eterna a todos los que en Él creen. Hemos llegado al final y para finalizar siempre cerramos con el catecismo y hoy nuestro catecismo de qué es el Evangelio responde la buena noticia de Cristo que Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para rescatar a un pueblo esclavo del pecado mediante su vida perfecta, muerte en la cruz y gloriosa resurrección. Estos hombres son hechos nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, al final, aquí en la descripción del video, como ya te dije, te dejo el PDF de la lección, el Evangelio, para que vayas, la descargues en tu grupo de discipulado, lo puedas compartir, o si tienes un grupo de 1 a 1 con alguna mujer, también lo puedan estudiar. Y bueno, que se puedan acompañar también si quieren con este video para acompañar la lección. Aquí estamos, lo que necesiten, de verdad, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar. Y bueno, Dios las bendiga grandemente. Nos vemos pronto aquí en Juntas en la Verdad, Serie Mujer a Mujer. Dios las bendiga grandemente. Nos vemos pronto.